Ok, esto es desde el fondo. Lamentablemente, no desde la librería Rosario Castellanos, que está cerrada, sino desde mi casa, donde estoy recluido, dirigiendo el fondo a través de los medios electrónicos. Aunque al final del programa vamos a intentar contestar las preguntas que ustedes envíen y lancen en vivo. De entrada, han sido tiempos difíciles, quédense en casa, tratemos de colaborar con la Secretaría de Salud en la contención del coronavirus en México. Hemos cerrado ya hoy, se cerraron la última guardia que estaba en una de las bodegas del fondo, la otra, las de local, están cerradas. Solo continúa abierto al público electrónicamente la librería virtual. Conéctense a través de la página del Fondo de Cultura con la librería virtual, que es lo único que está en estos momentos dando un servicio a la población, enviando libros electrónicos. Siguen las ofertas para bajar gratis tanto libros de la colección popular como Vientos del Pueblo. A lo largo de este programa vamos a tener un espacio dedicado a la nueva literatura fantástica, las grandes sagas, las dos grandes sagas que estaban por publicar en México, la de Scott Baker, tenemos que preguntarle cómo se pronuncia el canadiense, fascinante, y la saga de Philip Joseph Farmer, El mundo del río. Después de eso tendremos información sobre los libros de historia que ha producido el fondo en estos últimos mes y medio, más o menos. Conéctense, esto es desde el fondo, a través de YouTube, de Facebook y de las demás redes que auxilian esta transmisión, incluidas las redes de algunas de nuestras librerías. Y saludamos desde aquí al programa de los sábados, República de Lectores, donde se está produciendo material para los clubes de lectura y las salas de lectura por parte de animadores, lectores en voz alta, a cuentacuentos y siguiendo las hazañas del Librobús virtual. Vamos a abrir el programa con la voz de un poeta fascinante, con un poema que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Un poema del turco Nazim Hikmet, leído por Oscar de Pablo. Receta médica de Nazim Hikmet. Ahora están enfermos mis hermanos, pero van a sanar. Se detendrán torturas y dolores y llegará la calma como llegan las noches de verano, tibias y dulces, por esas densas enramadas verdes. Ahora están enfermos mis hermanos, un poco de paciencia todavía, un poco de constancia, pues quien espera más allá de la puerta no es ya la muerte, sino la vida misma. Más allá de la puerta, el mundo vibra en gritos y destellos, van ustedes a alzarse de sus lechos, van a partir y a descubrir de nuevo el sabor de la sal, el del pan, el del sol. Uno puede tomar el color amarillo de limón, fundirse como vela o caer de golpe cual plátano podrido. Ahora están enfermos mis hermanos, pero no somos plátanos, ni velas, ni limones, porque gracias al cielo somos hombres. Felizmente sabemos añadir la esperanza a los medicamentos e insistir afirmando que vivir es preciso. Ahora están enfermos mis hermanos, pero hemos de sanar. Se detendrán torturas y dolores, y llegará la calma, como llegan las noches de verano, tibias y dulces, por esas densas enramadas verdes. Bueno, como saben, ya les hemos contado que en la colección popular estamos ampliando todo el tipo de temáticas. Hemos dedicado mucho tiempo al lomo color azul eléctrico, que es el de la ciencia ficción, y dentro de ese mismo color vamos a empezar a publicar sagas de fantasía, ¿no? Este año queremos salir con dos, el primer libro de dos. Una de ellas es la de Scott Baker, este canadiense que escribe una trilogía que se llama El Príncipe de Nada, ¿no? El primer libro es En el principio fue la oscuridad, el segundo es El profeta guerrero y el tercero es El pensamiento de las mil caras. Para hablar de este libro estamos con la escritora y traductora de este libro, Aura García Junco. Hola, Aura, ¿cómo estás? Hola, Estamos aquí Rocío. en la sana distancia.
Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia traduciendo este libro. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme a hablar del proceso de traducción. Pues es un proceso que ha tomado bastantes meses porque es una novela larga y que pues sí me gustaría hablar de él porque ha sido muy rico. Es una novela muy compleja que tiene muchas tramas y muchos personajes, como buena novela de fantasía, tiene su propio mundo muy bien creado, entonces abarca no solamente personajes, sino espacios ficticios, lenguas ficticias, en fin, todo un mundo de mucha profundidad. Entonces sí, la traducción ha sido compleja, pero ha sido pues también muy apasionante justamente por esto y porque sí es una novela eh, muy rica, muy divertida, muy fuera de lo común dentro de la fantasía. Creo que hay pocas novelas fantásticas como esta. El mismo autor lo dice, ¿no? Que su fantasía no es... diverge en muchas maneras de la fantasía más tradicional, a la vez que converge en elementos formales, ¿no? Claro, tiene toda esta concepción filosófica detrás, la parte de magia, o sea, tiene todos los elementos de las sagas de fantasía, pero también mucha profundidad psicológica, ¿no? ¿Qué personajes destacarías tú? ¿Cuáles te han gustado más de esta? Ay, pues hay muchos personajes que son muy interesantes, ¿no? El protagonista, que se llama Kelus, es de una secta específica que se llaman los Dunjain, es una secta cuyo supuesto es que tratan de suprimir todas las pasiones humanas y para ello logran controlar perfectamente su fisiología, su manera de moverse, de tal forma que proyectan emociones que no tienen. Entonces son una especie de monstruos, son una verdadera pesadilla porque para el resto de las personas están proyectando cosas que se interpretan como se interpretan en el resto de los hombres, pero no están sintiendo nada, están solo funcionando de acuerdo a misiones, ¿no? Entonces, todos esos personajes que corresponden a los Dunjain son muy interesantes por eso, porque son, digamos que, manipuladores expertos, y este protagonista es eso, es como que nunca sabes realmente qué quiere, porque pues es una secta que no quiere querer, han anulado las pasiones. Eso por un lado. Luego tenemos el personaje de Esmenet, que es una prostituta que pues ha vivido siempre en un contexto como muy precario, pero que a la vez es una mujer muy brillante y muy compleja que siempre ha querido ver el mundo, ¿no? Entonces, como se liga con otro de los protagonistas, acaba teniendo que salir del lugar donde había vivido siempre, que era en Subna, que es una de las ciudades principales que se menciona, y tiene su propia trama y su propia aventura y su propio descubrimiento de cómo es el mundo afuera de esta pequeña ciudad en la que había vivido. Estos son dos personajes nada más. Como te decía, la saga es enorme, tiene muchísimos personajes, todos son descritos desde su propia interioridad, entonces tenemos una profundidad psicológica excepcional. Y pues yo solo mencioné dos, pero podría mencionarte cuatro más que son muy, muy interesantes y que tienen cada uno sus propias tramas, además de converger en la trama principal, que es la gestación de esta Guerra Santa, que es lo que rige toda la trama del libro. Claro, tiene este aire como de medieval, ¿no? De las cruzadas, pero al mismo tiempo se oye increíble, ¿no? Con tantas cosas, sobre todo las sectas, ¿no? Sí. Lo que hablas, ¿no? La profundidad psicológica de los personajes. En ese sentido, ¿cuál fue el mayor reto que te ha representado esta traducción? Bueno, pues creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado, que sí es un libro que por la misma profundidad filosófica que tú ya habías mencionado que tiene como muchas ideas muy complejas que a veces es fácil perderse algún matiz, entonces hay que darle muchas vueltas para tratar de transmitir lo que él escribió con tanto cuidado, ¿no? Entonces, pues implica darle varias vueltas. Luego, pues está también la cuestión de que, pues es un mundo completo. Traducir un mundo completo requiere pensar en todo, ¿no? Desde cómo se van a llamar todas las sectas y todos los grupos y todas las razas que no existen en español, ¿no? Eso ya es en sí mismo una complicación. No es una complicación, es una de las cosas que hay que tomar en cuenta.
Y bueno, además es un libro muy amplio, hay que estar regresando todo el tiempo. Y una cosa que también me parece muy destacable del libro en general es que, a diferencia de muchos autores de fantasía, yo diría que casi todos, Baker tiene una apuesta formal muy padre, que es que hay mucha poesía en la manera en la que escribe. No es una prosa plana. O sea, si tú lees, por ejemplo, a Martin o a otros autores de fantasía, la prosa es bastante directa, casi no hay figuras retóricas, nada, ¿no? Claro. Y en Baker se ve algo diferente, se ve un gran dominio del lenguaje, también se ve que él ha leído mucho a los clásicos, de hecho, por lo que leí, estudió filología, porque tiene muchas figuras retóricas. Yo también estudié letras clásicas, entonces cuando lo Sí, empecé a claro. leer dije, él tiene que ser un filólogo, ¿no? O sea, no... las figuras que Esto, usa retóricas están muy ligadas a la manera en la que se escribía en la antigüedad, y no por ello estoy diciendo que sea como algo anquilosado, no, de hecho es bastante compleja la variedad de elementos que intercala, ¿no? Pero creo que eso es muy destacable, la manera en la que escribe sin perder esa parte importante de cualquier obra literaria, que es la forma, la lengua. claro, encima de la propuesta así del universo que está creando, también una propuesta lingüística, pues suena muy emocionante. ¿Qué les dirías a nuestras lectoras y lectores así para antojarles esta saga que empieza, ¿no? Con en el principio fue la oscuridad. Pues yo les invitaría a que leyeran esta obra, aunque no sean lectores habituales de fantasía. Creo que es una saga que ofrece mucho tanto a quienes aman la fantasía y están totalmente enamoradas de ella, como a personas que solamente les gusta la literatura, así en abstracto, porque a veces son dos grupos que no convergen tanto. Yo sé que suena extraño, pero a veces los lectores de Sí, fantasía es verdad. no tienen necesariamente los mismos intereses que los lectores más literarios, digamos, y viceversa. Y yo creo que este es un libro que le puede brindar mucho a cualquiera de los dos lectores, porque tiene profundidad psicológica, tiene un montón de problemas filosóficos complejos, tiene aventura, es muy divertida además, y además tiene un elemento de misterio muy padre, que hay muchos pequeños misterios que se van revelando a lo largo del libro y que están muy bien mesurados, y además tiene personajes muy buenos y muy odiosos también, entonces siempre enganchan los personajes, además interesantes y odiosos, ¿no? Sí, con matices, ¿no? No todos Con son muchos ni buenos matices, sí, buenos, ni malos malos. exacto, sí. Ay, pues oye, increíble. Ahora, muchas gracias por este trabajo que estás haciendo, que pronto esperemos que en la segunda mitad del año ya lo podamos ver impreso y lo podamos presentar y hacer cosas con él. So what is the Prince of Nothing? The Prince of Nothing is epic fantasy. I grew up loving Lord of the Rings, and I thought, you know what? I'm going to try to follow the footsteps of the master, Papa Tolkien. So I wanted a character that was to us as we are children. A character that can manipulate us as easily as we manipulate children. And to put that character in an epic, fantastic world, a world where a holy war is waging, and to basically follow the logic of that character through the holy war. And in the course of doing that, to examine all kinds of different themes that are incredibly pertinent in today's society. Ultimately, The Prince of Nothing is a book about doubt. Doubt in our society is a negative. You gotta believe. That's what they tell you. You're a little child. They tell you, you gotta believe. No. Doubt. Doubt is the positive that we have to embrace. Because doubt begets understanding. Understanding begets compassion. And that is the only road that I can see to a better world. One thing I'd love to hear you speak about is some of the historical antecedents of Prince of Nothing. As I read it, it's very clear that you base a large part of it on the Crusades, and particularly the First Crusade. And it seems to me that The Prince of Nothing is as much a historical novel
as a fantasy. If you read the history of the First Crusade, it is unbelievable what these people did in the name of belief. And that's been my fascination for a long time, the power of belief. Leí en paralelo los dos últimos tomos de la mitología de Martin y los 3 tomos del Príncipe de Granada, y hay un paralelo en la obra de los dos, aunque son obras muy diferentes, ¿no? El paralelo de la complejidad política. Hay todo un intento dirigido contra nosotros a obligarnos a ver el mundo de una manera simple, ¿sí? Mientras que el llamado a la visión de la complejidad es un llamado a la inteligencia. Entonces resulta muy atractivo en la obra de Scott esta aproximación política. We are hopelessly overmatched when it comes to the world we find ourselves in. And as a result, our brain is constantly trying to simplify. All of us are bigots in one way or another. Bigotry is inescapable, simply because the world is too complex to make sense of. My reading of history has shown me that simply being a good man is not enough. That there are many kings who are good men and yet bad kings. And even good kings sometimes make disastrous decisions. So government is complex. Politics is complex. Epic fantasy readers are readers who enjoy being overmatched by what they read. This is supposedly what literature is about. Bueno, como estamos viendo ahora lo que estamos publicando en La Popular, las novedades que vienen y las temáticas que hay. Pues tenemos esta otra gran saga de Philip José Farmer que se llama Mundo del Río. Son 5 libros los que conforman este universo, que es un universo impresionante. El primer título es A sus cuerpos dispersos. El segundo es el fabuloso barco fluvial. El tercero es El oscuro designio. El cuarto es El laberinto mágico y el quinto es Dioses del mundo del río, ¿no? Entonces, conforman un universo donde la humanidad ha desaparecido y ahora habita en ese mundo del río. Entonces, realmente es una saga de muchísima aventura y creo que es la primera vez que se va a publicar completa en español. Estuvo traducido, faltó un libro en algún momento de traducir y ahora va a estar completa. Vamos a ir tratando de sacar los libros con diferencia de 6 meses y además, por ahí nos dijo un pajarito que se está haciendo una serie de este universo de Mundo del Río. Paco, cuéntanos un poco de quién es este autor, Philip José Farmer. Conocí a Farmer en una reunión de autores de ciencia ficción en Estados Unidos al principio de los 2000. Moriría en 2009. Y era un tipo flaco, de mirada intensa y siempre una sonrisa maliciosa. Para mí es uno de los autores que más ha influido en mi vida como escritor, como propuesta verdaderamente original del manejo del submundo, de la literatura metido en el mundo de la novela de aventuras. Es un escritor además irreverente, educado en una familia de una secta cristiana en el noroeste de los Estados Unidos, de una irreverencia absoluta en temas religiosos y en temas sociales, fuerte opositor a la guerra de Vietnam, como una parte muy importante de autores de la ciencia ficción, y autor de decenas de libros, un estante de mi librero. Si quieres, al final de esta nota paso y te muestro el estante de los libros de Farmer. Dijo, el inconsciente es la verdadera democracia. ¿De qué habla? Habla del inconsciente, de las lecturas de un adolescente, de novelas de aventuras, y cómo a partir de incorporar eso a la realidad, construyes un mundo democrático. Jugó con personajes de la literatura francesa, con todos los grandes personajes de la novela de aventuras: Tarzán, Cyrano de Bergerac, Robin Hood, Sherlock Holmes, están integrados, incorporados y acumulados en sus obras.
Y esta idea de que además ahora resulta como muy significativa de la humanidad que renace, ¿no? Y que tienen como otro universo, ¿no? Y la parte del río, donde solo unos cuantos van al barco fluvial y luego están ahí todos los cuerpos y aparecen un montón de personajes, como decías, Mark Twain, ¿no? Entonces también tiene esta parte muy divertida, pero muy simbólica y muy, muy emocionante, ¿no? Yo conforme le iba leyendo decía, ¿en qué momento va a aparecer Cyrano de Bergerac? Y ahí está. Y sí aparece Cyrano de Bergerac. Y no salía. ¿Y ahora Robin Hood va a entrar en la escena o no? ¿Y ahora cómo son los nazis cuando reviven? ¿No? O cómo son de simpáticos los neandertales, mucho más que los humanos. Es de una imaginación verdaderamente desbordante. Y es el libro que uno quisiera tener para días como estos. Quédate en casa, ponte a leer. Y muy pronto vas a poder leer El fabuloso mundo del río de la pentalogía de Philip Farmer. Sí, esperamos que muy pronto. Tenemos a Eco haciendo la portada y vamos a tener imágenes de él haciendo el diseño de la nueva portada. ¿Qué estoy haciendo en esta cuarentena? Estoy haciendo los dibujos para una serie de libros de Philip Joseph Farmer, que es un libro delirante, es una novela larga, extraordinaria, que va recorriendo por un río en donde nadie se muere. Y este río del tiempo es un río muy parecido al río de Siddhartha. En este río, a medida que va avanzando por el tiempo, se va encontrando a diferentes tribus y situaciones. Entonces, por ejemplo, el dibujo que va a ser la portada del primer libro es aquí lo vamos a ver en partes, son unos neandertales que están aventando rocas como si fueran pelotas de boliche en la ribera del río a un barco de vapor de fondo plano, el mismo tipo de barcos de vapor que se recorrían en el Mississippi. Entonces, la portada finalmente es esta, es la portada que yo había platicado, había hecho unas propuestas más literales y por lo tanto más estúpidas, y platicando con Paco, dice, bueno, ¿esto qué es? Pues es que el personaje va cayendo a un mundo, a un paisaje que está lleno de estas personas está cubierto de personas, y estas personas no están muertas, están como dormidas y se van activando a la medida que va avanzando la novela, etcétera, etcétera. Y entonces Paco me dice, oye, pero pues hay una escena muy chingona donde hay un barco de vapor y está siendo atacado por los neandertales. O sea, la incongruencia de la imagen es extraordinaria. La incongruencia de unos neandertales agarrándose a pedradas, este barco de vapor es sensacional. Las máquinas del barco de vapor a mí me llenan de pasión. Conocemos los barcos de vapor principalmente por Mark Twain, con sus historias de cuando fue piloto de los barcos del Mississippi. Pero también están las historias de los barcos de vapor del Volga que cuenta Bulgakov en su Guardia Blanca. Aunque yo sospecho que el maestro Bulgakov se leyó a Mark Twain. Y entonces sus historias, aunque son verídicas, como esta, están inspiradas en otras historias. Y esta historia va narrando, pues es una especie de río del tiempo, y este barco va recorriendo por este río y se va encontrando diferentes situaciones, ¿no? Entonces aquí está atacado por estos bichos, los neandertales, no está siendo atacado por los neandertales, llega y se encuentra, como me ha platicado Paco, me lo adelantó, ¿no? Una sociedad neoesclavista regida por el fascista de Goebbels, miserable canalla, escoria de la historia, y luego pasan por otra zona dominada por los hunos. Entonces, realmente tengo aquí confinado, tengo un paisaje abierto, tengo un paisaje enorme, y el libro consta, este volumen, uno de 5 volúmenes, consta de 30 capítulos, y cada uno de los 30 capítulos es una escena extraordinaria. Yo
por supuesto, que quiero pues hacerles la propuesta, finalmente estoy aquí encerrado, de un dibujo por capítulo. Son 30 capítulos, es prácticamente una novela gráfica. Aquí estoy encerrado. El Fondo de Cultura Económica, con sus 85 años y su catálogo de más de 11,000 títulos, abarca todos los temas, ha estado presente en todos los países de habla hispana, con libros que son absolutamente fundamentales en ciencias sociales, en economía, en historia, en ciencias, en literatura, por supuesto, y en el último año y medio que entró la nueva administración, entramos nosotros con Paco Ignacio Taibo II como director general, se le dio un nuevo enfoque, un nuevo sesgo. Quisimos hacer una editorial más popular, creamos una colección Vientos del Pueblo muy popular, muy barata, en la idea de que no sea el precio el obstáculo para la lectura de ninguna persona, y ha sido un éxito el Vientos del Pueblo. Y después hicimos de la colección popular que ya existía una colección aún más popular, y sobre todo con otros temas, con otros géneros que no había abordado el Fondo de Cultura, como la ciencia ficción, la novela negra, etcétera. Esa es la imagen que hemos dado del nuevo Fondo de Cultura. También tenemos la idea, por supuesto, de seguir publicando novedades, nuevas investigaciones que aporten una perspectiva distinta, una nueva información, nuevas fuentes, etcétera. Y en eso hemos publicado recientemente 2 libros que quiero mencionar. Uno es Entre mayas y españoles, de Matthew Restal. Es una investigación sobre los esclavos en el periodo colonial en Yucatán. Un tema absolutamente ignorado o muy poco conocido, que no se ha investigado con seriedad. Bueno, este es un libro importante que rescata ese tema. Los negros africanos que tuvieron una presencia y que dejaron su sello, su cultura, sus algunos elementos que están presentes en la cultura de Yucatán. Es un libro importante, Entre mayas y españoles, de Matthew Restal. Y un libro que no ha salido, estaba a punto de salir cuando entramos al periodo de la contingencia por la epidemia, por la pandemia, estaba a punto de salir de la imprenta, que es un libro muy importante. Lo quiero mencionar justamente porque me parece muy importante. Historia de la ciencia en los países del Islam. Este es un libro apasionante. Escrito por Ahmed Jebar, un argelino francés, matemático, historiador de la ciencia, que en una forma muy amena, en una conversación, en una entrevista con otro personaje, un físico francés, que juntos recorren los avances de la ciencia entre el siglo IX y el siglo XV, en la época medieval. Mientras en Europa la ciencia estaba congelada por las razones medievales, en Arabia, en los países árabes, había un gran avance en matemáticas, en física, en química, en astronomía. Publicamos, por ejemplo, La Guerra Cristera, libro de Alicia Olivera, un libro publicado en su primera edición en otra editorial en 1966. Desde entonces tuvo alguna otra edición en los años 80 y desapareció. Este libro es particularmente importante porque es la primera investigación seria, profunda, con fuentes originales, con testimonios personales de los sobrevivientes de ese periodo de 1926 a 1929, que fue la Guerra Cristera. Esos son los autores de los que quería hablar hoy, para dar cuenta de 2 tipos de libros que estamos buscando publicar en la colección de historia, en la colección negra. Unos son aquellos que son un rescate, libros importantes que sin embargo se han perdido un poco en el tiempo. Queremos traerlos, volverlos a publicar, promover su lectura, como el caso de los 2 primeros
que mencioné, y otros que son nuevos títulos, nuevas investigaciones, autores importantes, nacionales y extranjeros. Hoy hablé de 2 extranjeros, pero también hay autores, investigadores mexicanos que están publicando en nuestra colección de historia. Y en próximas emisiones de este programa Desde el Fondo hablaremos de otras colecciones, de otros temas, para apuntalar lo que es el Fondo de Cultura en su nueva vertiente, en este nuevo sesgo popular que le estamos dando, pero también en el rescate de libros importantes y sobre todo en el fortalecimiento de este otro Fondo de Cultura, el de los 85 años, el del gran catálogo, que tenemos que apuntalarlo. Esto es todo por hoy, lo que quería decirles. Nos veremos seguramente en próximas emisiones desde el fondo.